vegan, for the love of all God's creation. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. Saint Charbel paró todo lo que estaba pasando y se dirigió a la serpiente y le dijo: por favor, vete de aquí, toma ese camino. La serpiente lo oyó y le hizo caso y se fue. Fue una constante en su vida que los animales lo obedecieran. Saint Charbel Makhlouf, vegan, Miraculous Lebanese Healing Saint, part 2 of 4. Continue watching to find out more. Ahlan wa sahlan. I just said welcome in Arabic, one of the official languages of Lebanon. Noble viewers, I am Nassim. With joy and admiration, the sincere Lebanese people wish that you may continuously thrive in heaven's wisdom and divine embrace. We are delighted to have you join us for part 2 of the 4-part series entitled Saint Charbel Makhlouf, Vegan, Miraculous Lebanese Healing Saint. Known as the Miracle Monk of Lebanon by Lebanese Christians, Saint Charbel Makhlouf was a 19th century monk who lived in Lebanon. We are privileged to have one of his relatives, Antonia, with us to share some stories of Saint Charbel Makhlouf. Antonia is of Costa Rican Lebanese heritage, and her family has a deep relationship with the saint. Él desde niño le encantaba el campo, le encantaba la naturaleza, la respetaba y veía a Dios reflejado en toda la naturaleza. Esto tal vez explica la posterior relación tan especial que Saint Charbel tuvo con los animales. Muchos de sus milagros se refieren a animales. Uno de los más grandes milagros es que cuando atacaba la langosta y destruía los campos, los sembradíos, la langosta atacaba cualquier sembradío, menos los que Saint Charbel había bendecido. Entonces los campesinos lo buscaban para que fuera a bendecir sus sembradíos y esos sembradíos nunca eran tocados por la langosta. In the descriptions given by the farmers, Saint Charbel Makhlouf calmly approached swarms of locusts and commanded them to leave the crops alone. The locusts left immediately, sparing the harvests. Saint Charbel spent most of his nights in prayer. When he wanted to become a hermit, he was refused at first, but in 1875, the monastery's abbot gave him permission to enter the hermitage of Saints Peter and Paul. For the next 23 years, he stayed there in solitude so that he could get closer to God. Él primero se ordenó como monje y luego se hizo sacerdote. En la iglesia maronita, no todos los monjes tienen que ser sacerdotes, pero todos los sacerdotes deben ser monjes y hacen los votos de los monjes, incluido el voto de pobreza. Castidad, obediencia y pobreza. Y renuevan su voto cada año. Entonces, todos los sacerdotes maronitas son monjes y procuran vivir en reclusión durante algunos años, aunque estén atendiendo iglesias, procuran mantener esta reclusión. Ya cuando un monje quiere dar un paso más, busca el permiso para hacerse eremita, para entrar en un eremitorio. A Saint Charbel se le concedió este permiso. Tengo que decir que para entrar en un eremitorio hay que esperar un campo. Es decir, hay que esperar que un monje pase mejor vida para ocupar ese campo. Saint Charbel esperó 16 años para poder entrar al eremitazgo de San Pedro y San Pablo en su convento, en el convento de Anaya. Y cuando se le dio este permiso, ya su reclusión fue total. La orden tiene votos muy importantes y muy serios, pero los votos de los eremitas son muchísimo más fuertes. Por ejemplo, los monjes, los eremitas deben pasar en un silencio total.
deben hacer constante meditación y deben hacer constante vigilia. No se permite nunca dormir más de 5 horas en un lapso de 24. Y debe haber trabajo manual, trabajo físico. Saint Charbel trabajaba mucho en el campo. Él de niño había trabajado en el campo. Era de una familia campesina. Su nombre con el que fue bautizado era José Makhlouf, Yusef Makhlouf. Cuando él se hizo monje, escogió el nombre de Charbel, que era un eremita antiguo, y con este nombre es conocido. Él entró y cumplió rigurosamente todos estos mandatos. Se dice que una vez, cuidando los viñedos, alimentó con las uvas de la viña a unos chacales. Y cuando le dijeron, ¿pero por qué le diste las uvas a los chacales? Él solo respondió, porque tenían hambre. We will continue this inspiring story after a brief interlude here on Supreme Master Television. Vegan for world peace. Love it. Welcome back to Saint Charbel Makhlouf, Vegan, Miraculous Lebanese Healing Saint, Part 2 of 4. One time, a group of monks were working in the field and found a very dangerous snake, but could not make it go away. En otra ocasión salió una serpiente, una venenosa serpiente. Así que Saint Charbel paró todo lo que estaba pasando y se dirigió a la serpiente y le dijo, por favor, vete de aquí, toma ese camino. La serpiente lo oyó y le hizo caso y se fue. Fue una constante en su vida que los animales lo obedecieran. Desde niño, él pastoreaba rebaños y cuando iba a rezar, le decía a sus ovejas, por favor, quédense quietas porque voy a rezar. Y las ovejas se quedaban totalmente quietas. Desde ese tiempo, cuando ya era un niño, tenía 11, 12 años, sus compañeros lo empezaron a llamar el santo. Él siempre escuchó a su madre decirles a él y a sus hermanos, quédense quietos y no permitan que nadie me vea porque voy a rezar. Su madre era muy piadosa y Saint Charbel venía de una familia muy piadosa. 2 de sus tíos eran monjes en el convento de San Antonio Abad en Shaya, un convento maronita también. Así que él venía siguiendo por este camino. The Hermitage of Saints Peter and Paul is a quiet refuge at an altitude of 1,200 meters or 3,937 feet. It was here that Saint Charbel completely devoted his life to God. He slept on a mattress of straw and used a log for a pillow. He ate once a day, a meal consisting of vegetables or herbs. For 23 years, he prayed, fasted, and adored God. Es lógico que no solo por los votos que él tenía, porque los eremitas no pueden comer carne jamás, no solo por estos votos, sino por su amor a los animales y por su amor a la creación, Saint Charbel jamás probó la carne. De hecho, el primer ejemplo que debe haber tenido fue el de su madre Brigitta, porque su madre había hecho votos de no comer carne. En las 2 más famosas biografías de Saint Charbel se explica que él, siendo monje, lo que comía era fundamentalmente pan o algunas legumbres hervidas y solo tomaba agua. Y cuando ya fue eremita, un único plato de papas hervidas era su comida. Esto puede leerse en los libros del padre Daher o del padre Bustani. También puede leerse que nunca tomaba licor, nunca, jamás tomaba, porque también está prohibido para los eremitas tomar. Entonces, sí, creo que era totalmente vegano. Saint Charbel was extremely devoted to the Eucharist. In 1898, he passed away on Christmas Eve at the age of 70, while reciting the prayer, Father of Truth, behold your Son, a sacrifice pleasing to you, accepting the offering of him who died for me. He was buried in a common tomb without a casket, as was customary for the order.
Shortly after the burial, his fellow monks and nearby villagers noticed an extraordinary light illuminating from his tomb. The light shone for 45 days, and word soon spread near and far. 4 months after his passing, Saint Charbel's body was exhumed by the monks. They discovered that his body was in perfect condition, and he was transferred into a special coffin. Medical experts could not explain the body's perfect condition and the flow of blood-like fluid oozing from it. Many traveled from afar in hopes of being granted a cure or favor. In just 2 years after the body was exhumed, the monastery had collected 1,200 reports of miracles. His tomb is located at the monastery of Saint Maron in Byblos district, Lebanon. It was reported that his body remained intact for more than 40 years after his departure from the physical world. With thankfulness to Antonia for sharing the wondrous stories of this great saint, we reverently look forward to learning more about the Miraculous Saint Charbel Makhlouf. It's been a pleasure to have you, our noble viewers, with us today. Join us again on Sunday, July 4th, for part 3 of Saint Charbel Makhlouf, Vegan, Miraculous Lebanese Healing Saint. Coming up next is Taste of Uzbek Cuisine, part 2 of 2, Vegan Manti, or steamed dumplings, with homemade thin wrappers, Asian long rolling pin method, right after noteworthy news here on Supreme Master Television. May we all be guided by wisdom and compassion for a world blossoming in friendship and beauty. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/ls. Nos programmes offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule et suprememastertv.com/ls. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com/schedule y suprememastertv.com/ls. మా కార్యక్రమాలు అందజేస్తున్నాయి అనేక భాషలలో. దయచేసి చూడండి suprememastertv.com/schedule మరియు suprememastertv.com/ls. Killing is never right. Peace is the only answer.